Para revisar los principales titulares internacionales me encuentro de nuevo con Marta Moya. Bienvenida. Gracias, Daniela. Bienvenida tú también a ese lado de la mesa. Un gusto. Bueno, un gusto estar acá, Marta. Vamos a abrir este segundo segmento en Ucrania porque el periódico británico The Guardian nos habla de que Rusia va a ser llevada ante la Corte Penal Internacional por provocar una hambruna deliberadamente al principio de la guerra cuando invadió Mariupol. Efectivamente, nos dice el Guardian que según un nuevo análisis de la Corte Penal Internacional, Rusia habría participado en un patrón deliberado de tácticas de hambre durante el asedio de 85 días en la urbe de Mariupol al inicio de la guerra en 2022. Esto constituye, según la CPI, un crimen de guerra. Esta denuncia, este análisis, forma parte de un expediente mayor que está en proceso de presentación ante la Haya por parte del grupo de abogados Global Rights Compillions junto al propio gobierno de Kiev. Lo que se deriva de este informe es que las tropas de Moscú tenían una intención deliberada de matar y dañar a un gran número de civiles durante ese asedio. La población se quedó entonces sin agua, gas y electricidad cuando las temperaturas allí estaban por debajo de los 10 grados. Se estima que en la urbe de Mariupol murieron al inicio de la guerra unas 22.000 personas. Según el expediente que se presentará ante la CPI, Rusia atacó esta urbe en 4 fases, destruyendo el 90% de los centros médicos y de las viviendas de la ciudad. Un párrafo del Guardian nos dice que inicialmente no se estaba seguro de cuán fácil sería crear un expediente sobre crímenes de guerra en Mariupol porque Rusia, la ocupación rusa, dificultaba, ¿no?, la recolección de pruebas allí en esa urbe. Pero después se desarrolló un algoritmo para mapear el terreno, lo que motivó esta presentación del informe que se presentará próximamente ante la Haya. Pues Marta, las noticias desalentadoras no solamente llegan de Ucrania, también desde nuestra región, porque en Ecuador el medio El País dice que en la ciudad de Guayaquil, que es la segunda más importante, es la ciudad económica, pues el industrial de este país y también el epicentro de la violencia, pues la morgue se quedó sin capacidad y que también pues ha colapsado más de 200 cuerpos en las calles. ¿Cómo es esta historia? Efectivamente, Daniela, esto es una historia que firma Carolina Mella desde Guayaquil y que afirma, ¿no?, que más de 200 cadáveres de personas asesinadas, muchas de ellas sin identificar y otras que no han sido reclamadas por sus familiares, pues han hecho colapsar a la morgue, como decías, de la segunda ciudad de Ecuador. Esto ha sido confirmado por 3 fuentes diferentes al medio español y pues un párrafo de este artículo dice lo siguiente: el olor a muerte ha inundado los alrededores de las instalaciones de medicina legal de la ciudad de Ecuador con la mayor cantidad de homicidios. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues hace 6 meses, nos dice El País, uno de los contenedores que albergaba estos cuerpos dejó de funcionar, entonces todos los cadáveres se trasladaron a la única cámara pues que estaba operativa. Dice El País, los cadáveres ya no caben y los líquidos de descomposición han empezado a filtrarse por las rendijas. Esto es bastante escabroso, pero cuenta la periodista que los funcionarios que trabajan allí en medicina legal han empezado a recoger pedazos de cuerpos que se salen de las fundas forenses y pues los meten en bolsas, mientras que los familiares son los mayores damnificados por todo esto, por esta incapacidad institucional de velar por los suyos, ¿no?, por los que han fallecido. El País dice textualmente: el estado de descomposición de muchos de esos cuerpos está tan avanzado que no se puede ni conseguir huellas dactilares. En lo corrido del año ha habido más de 1.300 crímenes en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, a esos laboratorios de esta segunda ciudad ecuatoriana llegan cadáveres de muchos otros puntos del país, así que una crisis grave en la morgue de Guayaquil. Claro, y es bien triste porque recuerdo que también fue protagonista durante la pandemia esta misma morgue. Ahora vamos a repasar un informe de la BBC sobre que hay evidencias de que Irán y los Emiratos Árabes habrían utilizado
drones en la guerra de Sudán y de esta manera violan las leyes internacionales. Efectivamente, Daniela, ambos países han sido acusados de violar un embargo de armas de Naciones Unidas al suministrar drones a los dos bandos que llevan 14 meses en conflicto. Esto se ha podido averiguar, nos dice la BBC, a través de imágenes satelitales, ya que no se puede cubrir lo que está ocurriendo allí en terreno. Concretamente, habla la BBC de que los iraníes habrían utilizado los drones, o habían llevado los drones a Sudán y se habrían utilizado por primera vez en enero. Respecto a los drones de Emiratos Árabes, se habrían utilizado para dar soporte a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Ambos países así violan una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2005 que prohíbe el suministro de armas al gobierno de Sudán y a las facciones paramilitares de Darfur. Hablamos de un conflicto, nos dice la BBC, que en su primer año ya deja más de 16.000 civiles muertos. Y no quiero despedirla, Marta, sin hablar de la pelea que hubo en el legislativo romano. Efectivamente, nos dice la estampa, el Congreso al estilo Far West. El Congreso italiano votaba ayer una resolución, una ley propuesta por Giorgia Meloni que debate sobre dar mayor autonomía a las regiones del norte de Italia, y esto acabó entre puñetazos y golpes. Un diputado del Movimiento 5 Estrellas en contra de esa ley salió ondeando una bandera nacional, la bandera de los tres colores, y esto no debió gustar a un diputado de la Lega de Matteo Salvini a favor de la ley, porque directamente se fue a los golpes contra este diputado del Movimiento 5 Estrellas, hasta que se montó una trifulca multitudinaria entre todos los diputados allí presentes en la Cámara. Nos dice, por otra parte, Il Corriere que empujones y puños el Congreso se convirtió en un ring. Y por último, La República nos dice que la derecha protagonizó una trifulca en el hemiciclo. Bueno, con estas noticias tan agresivas cerramos esta emisión de Revista de Prensa. Muchas gracias, Marta. Gracias, Daniela.